Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la tercera semana del tiempo de Adviento y estamos enfrentándonos, así literalmente, como digo, estamos enfrentándonos a un texto demasiadamente sagrado, demasiadamente dinámico, bastante complejo en su realidad. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Vamos a quedar con el 28b, un texto bastante complejo que desde la Mariología, desde la misma Mariología, de la misma concepción teológica, la misma acción teológica dificulta muchísimo. O sea, verdad, en realidad dificulta muchísimo la acción y la comprensión del texto, lo dificulta muchísimo. Cuando se estudia la Mariología, y vuelvo y digo, se enfrenta uno a este texto sobre la Santísima Virgen María, el texto que es un texto demasiadamente, en un lenguaje totalmente sistemático y soteriológico, es un texto demasiadamente positivo por la acción mecánica, una acción mecánica y sistemática e introductoria que tiene el mismo texto. Pues se queda uno sin palabras para poder comprender. Más o menos vamos a tomar ciertos esbozos del texto, sobre todo el 28ab, porque nos quedamos sencillamente sin un significado más profundo desde nuestro lenguaje. Tenemos que estar en la presencia de Dios para que nos explique verdaderamente, para poder entender desde el espíritu y de nuestra alma el concepto con lo cual el mismo Dios saludó a la Santísima Virgen María a través del ángel. Es una cosa impresionante, como mariólogo lo puedo decir, es una cosa impresionante que aún refiero mucho a las palabras de Santo Tomás de Aquino. Él diría: daría toda mi ciencia, todo mi conocer teológico por tan siquiera poder comprender una Ave María, Y en ese sentido estamos. Mire como dice el texto: cuando entró a donde ella dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como decía un gran profesor de Mariología, un gran postdoctor en Mariología, es que uno ni siquiera a esto le puede decir palabra de Dios. Tiene que uno decir revelación primaria de Dios, revelación existente de lo eterno de Dios. Decía mi gran amigo profesor en el postdoctorado, quien me ayudó para hacer la tesis doctoral. Diría uno no puede llegar a decir palabra de Dios, porque sencillamente tiene uno que decir la existencia permanente de Dios desde toda la eternidad. Dios eterno se encaja se toma forma en lo humano, en lo transitorio, pero sigue siendo eterno, decía mi amigo profesor. Bueno, en fin, el hecho es que para uno poder entender este texto, y yendo al original aquí, como tengo la Brit Hadashah, algunos dicen Shalom. Claro, la Ave María se oraba en público en arameo. Shalom lech tol to Mariam, Shalom tov. Listo, bueno, así todo está bien. Pero como se habla en hebreo, por eso Lucas la escribe en hebreo, porque Lucas es el indagador, el que habló con la Virgencita María para que le hiciera o le diera a entender cómo fue ese gran misterio, pues que él tampoco logró entender. Simplemente colocó ciertas palabras que para él eran palabras que se salían del uso de la razón. Entonces colocó simplemente fragmentos hebreos para dar a entender la divinización de Dios. Mire cómo dice, y no lo digo yo, lo dice la Mariología, la divinización de Dios hecho humano, o la humanización de lo divino. Más que todo sería así, la humanización de lo divino. Y cuando se mira, ven, Beit, cuando empieza el texto en arameo, Beit, dice Simhei Miriam, Berukahat, Haskisit, Hashenimah. O sea, es impresionante. O sea, esas palabras no tienen traducción. O sea, esas palabras, algunos dicen Shalom, no, el lenguaje más puro, más fehaciente, el lenguaje más correcto para poder alabar a la Madre del Señor es un lenguaje tan profundo, tan pleno, un lenguaje tan angélico, tan de Dios, que las palabras de nosotros simplemente son balbuceos ante la magnificencia del mensaje de Dios. Y prácticamente, como dirían algunos santos, iniciando por San Teodoro Estudita,
que dice obviamente con respecto a ese texto, dice: quien alaba a María, alaba a Dios. Quien, obviamente los famosos de discursos y homilías del Aristarchus, ¿verdad? Contra obviamente homilías y discursos del famoso Santedoro Estudita. Y muchos santos más, iniciando digamos también por el concilio de Basilea, todos esos grandes concilios. Pero me remito también para poder entender este texto a la luz obviamente de la Mariología. Tres conceptos importantes, dos en especial: la tendencia positiva y la tendencia negativa, que obviamente pues se habla de alguna otra forma, y al mismo tiempo pues el concilio de Trento y las palabras, las palabras que utiliza perfectamente su santidad Pío XII, que ya al final voy a terminar con esas palabras para uno poder enfocarse en la grandeza de lo que es la Virgencita María. La tendencia negativa y la tendencia positiva, que prácticamente son corrientes, son adaptaciones de las corrientes, bien sea agustinas, franciscanas, dominicas. Los jesuitas tuvieron un gran aporte a la Mariología, grandísimo aporte en el Concilio de Trento, en especial porque terminaron la disociación que había, digamos, con respecto a la persona de María, y propusieron la famosa fórmula Fomes Peccati, para poder entender quién es María. ¿Qué es Fomes Peccati? Quiere decir está libre de pecado. Solamente quien está libre de pecado, la Virgen María. O sea, los jesuitas dieron un aporte grandísimo en ese gran concilio de Trento. Pero como le digo, esas corrientes, la tendencia positiva y la tendencia negativa, que abarcan corrientes agustinas, dominicas y franciscanas, pues en especial la agustina y la franciscana fueron dando los pasos más de acuerdo a la corriente positiva, para poder albergar la redención universal, en la cual se saca esa redención universal a María Santísima, porque está redimida de antes de todos los siglos. Los que aún se quedaron estando de la Edad Media, y aún algunos lastimosamente están enseñando eso, los que aún se quedaron con la tendencia negativa de ciertos aspectos sobre la cuestión de la Virgen María, y que está libre de pecado con respecto a ese texto del Evangelio, pues fueron los frailes dominicos. Pero bueno, en fin, no voy a entrar más en materia, simplemente voy a entrar en materia de lo siguiente. Dios, como otro gran amigo profesor, Dios se revela en María Santísima, y la acción de la revelación de la esencia de la manifestación gloriosa de Dios está en la persona de María. Por tanto, esta Ave María, vuelvo y digo, es intraducible. O sea, uno que lo han traducido al español, bien, Ave María, Dios te salve María, diferentes idiomas, Dios te salve María, Dios te saluda María. Acordémonos que después de la transición, después de que el Imperio Romano haya dado permiso a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica, para poder evangelizar, pues obviamente dijeron: tenemos la necesidad de enseñarle a esta gente, a los romanos y al vulgo, al pueblo como tal, cuál fue el saludo del ángel a María. Entonces, Ave María, gracia plena, repetían esa frase. Pero el texto original, como lo copia Lucas originalmente en hebreo, un hebreo acádico del siglo I, pues yo lastimosamente le puedo decir que no lo puedo traducir. Simplemente es un balbuceo, es Dios que se refleja en María Santísima. Dios se refleja en María Santísima. Dios es quien se refleja en María Santísima. Repito, para que quede claro, es Dios quien se refleja en María Santísima. Es decir, Dios muestra su divinidad en la humanidad de María. Es algo grandísimo. Por eso cuando la saluda es Dios mismo, como decía un gran amigo profesor también, es Dios mismo saludándose a sí mismo, porque ella hace parte de Dios. Es decir, Dios demuestra su divinidad en la humanidad de María. Por eso Dios, como decía mi amigo profesor, Dios saludándose a sí mismo, porque no hay para más. El concepto perfecto y puro de lo que es Dios está en María Santísima. Bellísimo esa realidad. Muy bien. Y entonces mi gran consejo: oremos el rosario todos los días, el Ave María, la corona completa del rosario, los 4 rosarios si se pueden, de acuerdo al tiempo que usted disponga. ¿Por qué? Porque es importantísimo tener una devoción a la Madre de Dios, en quien Dios mismo se refleja.
Y por eso, como dice San Juan Bosco, a ella Dios no le niega absolutamente nada. Dios no le niega a ella absolutamente nada. Mire cómo dice el Papa Pío XII. Pío XII en una alocución que se llama Radiomensaje Bendito Sea, del 13 de mayo de 1946, debe ser en Portugal. Dice: Dios colma de gracias a María, más santa, más bella, más sublime, incomparable, más santa que los mayores santos y los ángeles más excelsos, incluso todos reunidos, o todos juntos, o todos reunidos, como está en portugués, que debe ser, pues, debe ser en Fátima, que el mensaje para ellos seguramente. Y el Concilio de Trento, ya para finalizar, vuelvo y digo, los jesuitas tuvieron un gran aporte al Concilio de Trento con respecto a esto. Mire cómo dice, para mirar la realeza del Ave María: si alguno dijere que el hombre, una vez justificado, podría evitar todos los pecados durante su vida, ella que es pura, inmaculada y santa, por eso Dios la saluda entera, aún los veniales, sin especial privilegio, como la Virgen lo sostiene, la Iglesia sea anatema. Hermano, si usted no quiere creer, pues mire cómo dice, durante toda su vida, la única que fue preservado de todo pecado, en el Concilio de Trento, como dice, es la Virgen María. Y si usted no lo cree, pues sea anatema, mi hermano. Es la Mariología sistemática con respecto a los concilios que está hablando de Mariología. Muy bien. Terminemos con la de María en hebreo, tal cual como la escuchó Lucas y los diferentes apóstoles, que es una riqueza, es una cosa insondable. O sea, verdad me siento incapacitado para hacerle la debida traducción. Dios te salve María, pues se adaptó, claro que sí, vuelvo y digo, pero me siento incapacitado. Simhi Miriam berukahadat kisit, hashenimach berukahadat banashim, ubaruk pribigne Yeshua, Miriam hakudoshem Yeshua Elohenu, hitapaleli barenu hakohotim, atau bishad motenu, amén. Por eso Lucifer, por eso Satanás le tiene miedo a la de María. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que se está revelando, es Dios mismo que se está viendo a sí mismo. No sé si me hago entender, pero así lo enseña la Mariología dogmática. Es Dios mismo que se está viendo a sí mismo. O sea, es un misterio insondable que, como inicié el video, inicié esta reflexión, solamente lo podemos comprender en el cielo. El Dios mismo que se está saludando a sí mismo en Él mismo, por su misma, lo que es la gracia de María, en su connaturalidad con el Hijo, que participa directamente del amor del Padre. Inmenso poder comprender eso. Es una cosa que se nos sale de la razón. Dios los bendiga. Feliz día para cada uno de ustedes, indispensable. Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita del Santísimo, obras de caridad y confesión. María Reina la Paz, ruega por nosotros. San José, terror del demonio, ruega por nosotros. Que esté muy bien. Feliz día para ustedes.